en punto, amigos televidentes de todo el país, muy buenas tardes. Hoy es lunes 4 de enero del 2021. Bienvenidos a Gama Noticias. Arrancamos un nuevo año de información. Esperamos que en esta temporada de unión familiar haya gozado de salud y de mucha paz. Auguramos que así sea durante los 12 meses del año nuevo. Recuerde que usted puede mirar esta emisión informativa vía streaming en Facebook como Gamavisión EQ. También nos puede seguir en Twitter como @Gamavisión EQ y en YouTube en nuestro canal Gamavisión. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Gama Noticias en la Comunidad presenta titulares. No hay espacio en las UCIs. Los hospitales reciben varios casos de personas con COVID-19 en estado grave que requieren ser entubadas para poder respirar. Tendremos un reporte desde el Hospital Centinela y Esquito Sur. En la entrevista de hoy conoceremos la visión y las propuestas de Javier Hervas, el candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. Y en las noticias del mundo, un tribunal londinense niega la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Les contaremos cuál es el argumento de los jueces y la reacción del gobierno norteamericano. En nuestro segmento Rating 2.0, el cantante colombiano Maluma suena como uno de los invitados al show del medio tiempo en el Super Bowl 2021 y Justin Bieber sorprendió a sus seguidores con el estreno de un nuevo tema, Anyone. Gamavisión presenta Gama Noticias. El Hospital del Esquito Sur reaperturó las carpas militares ante el incremento de pacientes con COVID-19. Esta unidad de salud, que es la que mayor número de casos ha recibido en Pichincha, mantiene por varios meses llena su unidad de cuidados intensivos. Wilson Andino, de nuestro medio aliado, la Radio EC, nos informa desde el sitio. Hola Wilson, muy buenas tardes. Por favor, si nos puedes contar cuál es la situación que se vive en ese Hospital Centinela de la capital. Adelante. ¿Qué tal, Valeria, amigos? Muy buenas tardes. Así es, compleja, muy compleja es la situación que se vive acá como en otras unidades de salud del país. Y esta unidad referente para tratar la COVID-19 ahora nuevamente ha reabierto estas carpas militares para brindar apoyo, atención, servicio a las personas que llegan con la COVID-19. Nos encontramos con el doctor Hugo Espejo, es el subdirector de Medicina Crítica del Hospital del Esquito Sur, quien nos acompaña a esta hora. Doctor, ¿cuál es la situación actual en esta casa de salud? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Wilson por la oportunidad, televidentes, amigos. La verdad es preocupante la situación debido a que hemos alertado pues que la hospitalización ha llegado casi a su límite y por lo tanto debemos aplicar sistemas de contingencia porque eso nos ha enseñado la COVID-19, anticiparnos al problema y por lo tanto hemos abierto nuevos espacios como es la cafetería con 20 espacios totalmente operativos y las carpas que vemos atrás mío con 80 espacios, 40 sin oxígeno y 40 con oxígeno totalmente equipadas para esperar este aumento de casos que hemos estado teniendo. Es decir, ya se está viviendo este incremento de casos, doctor, en estos días. ¿Y qué pasaría más adelante entonces? ¿Más casos por llegar? Y en cuanto a gente que necesita, por ejemplo, cuidados intensivos. Pues sí, hemos visto un aumento de los casos. Nosotros atendíamos aproximadamente entre 80 y 100 pacientes respiratorios, sintomáticos respiratorios a principios de diciembre. Esta última semana se han incrementado, claro, debido a los feriados que hemos tenido en diciembre y obviamente aún falta todavía las festividades tanto de Navidad como de fin de año. Terapia intensiva se encuentra llena desde el
mes de marzo aproximadamente, siempre los tuvo llena, y lo que se va incrementando es una lista de espera para paciente crítico, ¿no? ¿Cuántos aproximadamente en este momento a espera? Aproximadamente 27 pacientes. Listo. Muchas gracias. El doctor Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica del Hospital del IES Quito Sur. Esta es la situación que se registra en esta unidad de salud. Y lo que nos han dicho los profesionales que trabajan en primera línea es que ya no se trata de incrementar la capacidad, de poner más camas, de aumentar UCIs, sino únicamente de la responsabilidad de cada uno. Con esto regresamos a estudios contigo, Valeria. Muy buenas tardes. Importante el reporte. Muchísimas gracias a Wilson Andino. Son las 13:06. Continuamos con más información. Resultado policial. Un prostíbulo clandestino fue clausurado en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Según la intendenta de policía, Alba Reynoso, este local ya había sido clausurado en 2 ocasiones anteriores sin cumplir con el debido trámite para levantar la sanción. La Gobernación del Guayas, en coordinación con el personal de la Intendencia y de la Unidad contra el Delito de Trata de Personas de la Policía Nacional, ejecutaron el operativo en este establecimiento, ubicado en la cooperativa Molina de Fran, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Estamos realizando un operativo de un prostíbulo que estaría funcionando de manera clandestina. No hay ningún tipo de medidas de seguridad, ni de bioseguridad, ni siquiera de salubridad en los cuartos que se usan como prostíbulo. Las autoridades constataron que en el sitio cerca de 10 mujeres atendían a clientes, quienes además consumían bebidas alcohólicas, sin cumplir medidas higiénicas. Ya en el local pudimos constatar que se encuentran algunas personas de nacional ecuatoriana y extranjeras quienes estarían trabajando aquí. Es así que se pidió la documentación respectiva e inclusive a los caballeros que se encuentran en el lugar, a fin de esclarecer si es que tienen antecedentes. El propietario del local es buscado para que ofrezca explicaciones sobre la violación de los sellos de clausura. Inclusive este local ya ha sido clausurado de manera reiterativa por lo menos 2 veces. Nunca han hecho el trámite de levantamiento de sellos, sino que han roto el sello y han vuelto a funcionar de manera clandestina. Omar Cruz, Gama Noticias. 3 sospechosos de integrar una organización delictiva fueron aprehendidos por la Policía Nacional en el sector de la cooperativa Sergio Toral II, al noroeste de Guayaquil. Un ciudadano, quien minutos antes habría sido presuntamente amenazado de muerte por los sujetos, llamó al ECU 911 enviando personal policial del distrito Nueva Prosperina para localizar a los sospechosos. Según la víctima, los sujetos a bordo de 2 motos llegaron hasta su vivienda con intenciones de agredir. Sin embargo, el hombre salió en precipitada carrera por la parte posterior del inmueble. Los servidores policiales montaron un operativo de localización, siendo interceptados y detenidos a pocas cuadras del lugar. Los sospechosos fueron reconocidos por la supuesta víctima como las personas que le han agredido y amenazado de muerte. Los sospechosos y las evidencias fueron trasladados a la unidad de flagrancia modelo y puestos a órdenes de las autoridades judiciales. El 31 de diciembre, más de 10.000 unidades de material pirotécnico fueron retiradas por la Agencia Metropolitana de Control del Espacio Público con apoyo de la Policía Nacional. Se lo hizo en cumplimiento a la normativa vigente que establece la prohibición de su comercialización y venta hasta el 2 de enero del 2021. El decomiso del material pirotécnico se realizó conjuntamente con los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en los sectores de Tumbaco, Cotocollao, Carcelén, El Condado, Real Audiencia, Los Chillos y Centro Histórico. Adicionalmente, durante el último día del 2020, se iniciaron 37 procesos sancionadores en todo el Distrito Metropolitano de Quito, entre los cuales los datos más representativos corresponden al uso inadecuado de mascarillas, libadores en el espacio público y falta de licencia de ejercicio de actividades LUAE. Al momento se registran de entre 5 y 10 actos de inicio diarios en promedio por libar en el espacio público desde el 1 de enero de 2021. Mauricio Herrera, Gama Noticias. Al volver conoceremos al candidato a la presidencia de la República propuesto por Izquierda Democrática, Listas 12. Conversaremos de su visión y sus propuestas con el candidato Javier Hervás en nuestro segmento Yo Decido. No se lo pierda. Panorama Nacional.
Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador, como en otras ocasiones, ha concentrado un gran número de candidatos. El proceso de precandidaturas y las inscripciones estuvieron marcadas por la aparición de varios actores políticos con procesos penales abiertos y la eliminación de algunos partidos y movimientos. Más de 2 decenas de precandidatos a la presidencia salieron a la palestra durante las elecciones primarias de las organizaciones políticas, pero ya en la etapa de inscripciones lograron formalizarse las candidaturas de 12 postulantes, quedando en revisión los casos de Andrés Arauz y Yacu Pérez. Endurecer las penas a los corruptos. En el caso de Arauz, debido a que su binomio Rafael Correa no acudió de forma presencial a aceptar su precandidatura, mientras que la compañera de fórmula de Pérez, Virna Cedeño, aceptó su nominación en reemplazo de Larisa Marangoni después de las primarias del movimiento, incumpliendo uno de los principales requisitos de democracia interna. Todas las actividades que desarrolla el país deberán estar en un contexto de respeto a la naturaleza, del respeto al ambiente, para volvernos realmente sostenibles. Al final se aceptó la inscripción de ambos binomios, pero en el caso de Arauz tuvo que hacerlo con Carlos Rabascal como su acompañante, en lugar de Correa, quien fue descalificado por una sentencia de cohecho. Que hay mejores tiempos para el país, donde tenemos que construir una sociedad de bienestar. En esta ocasión también algunos implicados en procesos judiciales buscaron ser inscritos como candidatos para los comicios del 2021, como Daniel Salcedo, Agdalá Bucarán Ortiz, Virgilio Hernández, Karina Arteaga y Pablo Romero. Pablo Romero llegó al país hace 5 meses tras ser extraditado de España y posteriormente detenido. Otra historia aparte es la del empresario Álvaro Noboa. Primero fue cancelado su partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Luego la presidenta del CNE confirmó que se descartó la candidatura de Noboa, propuesta por el movimiento Justicia Social, por incumplimiento en los requisitos establecidos como los plazos y por pasar por alto la celebración de primarias. Pero pese a que se había pedido previamente la extinción de la personería jurídica al grupo político Justicia Social, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que debía continuar con vida jurídica. He aceptado la precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador. Ahora se critica al CNE por presuntamente incumplir el fallo de garantizar que el movimiento postulara a sus candidatos, excluyendo al empresario bananero. Pero en todo caso, su situación será definida el próximo 7 de enero, y si se acepta su participación, serían 17 los binomios inscritos. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. La entrevista. El 2021 los ecuatorianos elegiremos presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, el 7 de febrero acudiremos a las urnas. Es así que en Gama Noticias iniciamos hoy el segmento Yo Decido, en el cual procuraremos conversar con todos los aspirantes a la presidencia de la República para que le cuenten a la audiencia quiénes son, cuáles son sus principios, cuál es su experiencia profesional en el ámbito privado y público y conocer sus planes de trabajo de ocupar la presidencia de la República. Hoy nos acompaña Javier Hervas, candidato de la Izquierda Democrática, lista 12, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer día de nuestro segmento Yo Decido. ¿Cómo se presenta usted ante el Ecuador como posible futuro presidente del país en caso de ganar las elecciones? ¿Cuál es su preparación? ¿Cuál es su experiencia, su formación académica? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Un gusto poder participar de esta entrevista y poderme dirigir a toda la audiencia de Gamavisión, a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Yo soy un ciudadano ecuatoriano que no podía quedarse quieto viendo cómo nuestro país se sigue deteriorando. Yo vengo del sector privado, yo vengo del emprendimiento. Dejo la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día por la incomodidad de la política, porque precisamente es inaceptable que un país tan rico como el nuestro esté empobrecido por los políticos tradicionales que nos siguen conduciendo a la división, al endeudamiento y a las mentiras que genera un deterioro progresivo de nuestro país. Ahora, es importante conocer el tema económico. ¿Cuál es su propuesta para solventar la crisis que vive el país, que se ha agravado después de la pandemia?
En términos económicos, hablamos del acceso al crédito, del acceso a la infraestructura y del acceso a los mercados. Hay una urgencia que tenemos en este momento como sociedad, que es recuperar las plazas de trabajo que tanto se han perdido por efecto de una pandemia, pero también por efecto del abandono del gobierno actual. Si es que algo yo puedo hablar con propiedad es justamente de generación de trabajo. Yo no vengo de una familia de empresarios, yo vengo de ser un emprendedor, una pequeña panadería, de pasar de ser un artesano panadero a ser ahora un industrial exportador ecuatoriano que he podido llevar los productos que exportamos a muchos mercados nuevos. Y esa es la oportunidad que tenemos como país. Por eso hablamos justamente también del acceso a los mercados. Ahora, ¿cómo manejará usted el endeudamiento externo? ¿Cuál es su pensamiento frente al FMI, también hacia China, con quien estamos de manera muy importante endeudados? El pensamiento es el mismo que tiene cualquier ciudadano ecuatoriano, ser responsables y proteger el buen nombre. Así como ciudadanos somos responsables de nuestras deudas, así también el país. Tenemos que ya tener un gobierno que dé una proyección y un buen nombre al Estado ecuatoriano. Por supuesto que tenemos muchas urgencias y ante tanta urgencia gobernar con prioridades, pero de ninguna manera negar, ya sea, no importa cuál gobierno haya contraído ninguna deuda, pero tenemos que tener un gobierno responsable. Podemos hacer mucho en términos de gestión. Aquí lo que hace falta mucho es liderazgo y decisión para hacer lo que todos los ciudadanos sabemos que se debe hacer. Ahora, la optimización del gasto público, también la reducción del tamaño del Estado, sin duda son temas importantes que tendrá que manejar el próximo gobierno. ¿Cuáles son sus propuestas al respecto? Bueno, mi invitación a todos los ciudadanos que no vayamos por este discurso que tanto hemos escuchado de los políticos tradicionales, que tenemos que seguir reduciendo ya más el Estado. Cada funcionario público tiene una familia que mantener, mujeres, hombres, cabezas de hogar, de tal manera que esa no es la vía correcta. Ya muchísimo despido ha habido en el sector público. ¿Qué tenemos que hacer? Sin duda, hay sectores del sector público que tienen todavía tal vez un exceso de capital humano, pero también tenemos sectores que tienen déficit de capital humano y concretamente la salud y la educación. Estamos viendo cómo en época de pandemia se siguen despidiendo médicos y enfermeras. Tenemos que ser consecuentes con los problemas que estamos viviendo como sociedad y un gobierno responsable que lidere en tal sentido. Un tema importante dentro del sector económico, la dolarización. ¿Cuál es su planteamiento, cuál es su pensamiento frente a la misma? ¿Usted la mantendría en su gobierno? Y en caso de no ser así, ¿cuál sería la propuesta? Tenemos que mantener y cuidar la dolarización, esto es fundamental. Los que hemos vivido el tiempo antes de que era la dolarización, y en ese momento tenía el emprendimiento mío de una panadería, salía todos los días a comprar harina con la caja de la venta del día porque subía el precio de un día a otro. Eso no podemos regresar a esa incertidumbre que vivimos toda la sociedad ecuatoriana previa a la dolarización. Si es que hay algo que podemos agradecer de esta grave crisis económica, es que nos ha mostrado cómo por lo menos la dolarización permitió y generó blindaje para que esta crisis no pueda ser mayor. De tal manera que, por supuesto, mantenerla. ¿Y cómo la vamos a mantener? Inyectándole liquidez al aparato productivo ecuatoriano para que así recuperemos las plazas de trabajo. Y también, aquí no podemos hablar solamente de una recuperación económica, mientras tenemos familias que no tienen qué comer el día de mañana. Aquí tenemos que activar los programas sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de tal manera que atendamos de manera inmediata los problemas que estamos viviendo. Ahora, Ecuador sin duda necesita políticas públicas enfocadas justamente en la reactivación económica del país, que ha sido gravemente afectada, golpeada después de la pandemia. ¿Cuáles serían sus propuestas para reactivar el sector productivo, uno de los mayores generadores de empleo en el país? Claro, bueno, concretamente en términos productivos nosotros hablamos del Fondo para el Arranque Productivo, que lo que es activar la banca pública para que se convierta en una banca de desarrollo. Nuestra propuesta es el Banco del Pacífico, que es un banco privado, pero que es un banco privado que el dueño es del Estado ecuatoriano. Cada uno de nosotros somos dueños del Banco del Pacífico. No tiene ningún sentido que lo vendamos, y viene mi reiterado llamado al presidente Moreno que pare con esa venta. No solamente porque es un banco el segundo más grande del país y que genera utilidades, sino que porque estratégicamente necesitamos dar acceso a los créditos para el emprendimiento, para el artesano, para reactivar el aparato productivo ecuatoriano. Y ahí viene una propuesta de fondo de nosotros, que las líneas de crédito que se generen no vayan al presupuesto general del Estado, un presupuesto desfinanciado que prácticamente es un saco roto. Aquí tenemos que inyectarle única y exclusivamente al aparato productivo ecuatoriano y al Estado comenzar a administrarlo en escasez.
El desempleo también creció considerablemente en el Ecuador después de la pandemia. No hubo el esperado aumento salarial para el 2021. Hubo reducción de jornada laboral, así también reducción en los salarios. ¿Cuál es su propuesta para el trabajador ecuatoriano, para el empresario de nuestro país en torno a este tema? Justamente, tenemos que reactivar la economía y aquí un razonamiento muy simple. El empleo no se genera por decreto. El empleo es consecuencia de una dinamización económica. Por eso es tan importante inyectarle liquidez al aparato productivo y parar con este constante endeudamiento que lo que va es al saco roto del presupuesto general del Estado. Que sea ese crédito productivo, que genere desarrollo, que tengamos realmente un Ministerio de Economía y Finanzas que sea generando economía para el desarrollo del país. ¿Y qué pasaría en su gobierno en el tema tributario, con el IVA, con el ICE, el impuesto a la salida de capitales? Bueno, hay algunos compromisos puntuales. En el caso del impuesto a la salida de divisas, dejar el gobierno 4 años después con ese impuesto en cero. Ahí estamos restringiendo la inversión extranjera en nuestro país y también la inversión de ecuatorianos que tienen capitales afuera. Aquí tenemos que ir por el mecanismo de la motivación de poder traer capitales que se generen actividad económica y producción en nuestro país. En términos tributarios, que no veamos tanta inestabilidad. Se lo dice alguien que hace industria. Si es que hay algo que necesitamos mostrar es estabilidad tributaria. Y hay aquí también un compromiso, que lo he hecho con todas las cámaras, que en menos de 3 meses llegar a un acuerdo tributario con los actores económicos, productivos, industriales del país, de tal manera que una vez llegado a ese acuerdo, ninguna sola reforma en todos los 4 años de gobierno. También en términos de la carga impositiva, no podemos categóricamente aumentar ningún impuesto. Eso es sacarle el dinero del bolsillo del ciudadano para que lo administre un Estado que en este momento ya tenemos que comenzar a administrar en escasez y no pensar por la vía de más impuestos. ¿Cuál sería su posición en su gobierno frente a los subsidios que se vienen manteniendo en el país con respecto, por ejemplo, a la gasolina, al gas de uso doméstico, también en el otro tipo de bonos como el bono de desarrollo humano, otros subsidios sociales? ¿Cuál sería su propuesta? Categóricamente no podemos en este momento quitar ningún subsidio. La situación es alarmante, la economía está por el piso. No es momento de estar en ese diálogo. Aquí tenemos que reactivar la economía primero, darle trabajo a los ciudadanos. No podemos quitarle el poco oxígeno que le queda a los ciudadanos en la medida en la cual quitamos lo que en este momento algo está llegando. Por eso es tan importante activar los programas sociales. Y sabemos que nuestra matriz productiva depende principalmente del petróleo. ¿Cuál es su propuesta para diversificarla en vista de la inestabilidad de sus precios y el desfinanciamiento que produce al presupuesto general del Estado su caída, ¿no? Justamente, Valeria, aquí tenemos que pasar de un modelo de desarrollo extractivista, que es el que en este momento evidentemente es la economía ecuatoriana, a un modelo de desarrollo basado en la exportación. Por eso hablamos también del acceso a los mercados. ¿Cómo hacemos eso? Aquí no estamos pensando cancelar ese modelo, aquí necesitamos recursos, pero sí con esa visión a largo plazo. Hace un momento hablamos con la pregunta suya, Valeria, de esas políticas de Estado, que son las políticas que se proyecten a largo plazo. Eso es lo que hace falta. Hay muchas cosas que nosotros recuperaremos del gobierno anterior, que no venga un gobierno a invalidar todo lo anterior, pero con una gran diferencia, eso sí, sin corrupción y sin sobreprecio. Pero aquí lo que hay que hacer es gestión. Necesitamos un gobierno que realmente trabaje. En el tema de educación, ¿cuáles serían sus propuestas para mejorar la calidad de la misma en el país? Bueno, si alguna lección también nos ha dejado la pandemia es que justamente no podemos restringir la educación al tamaño de las aulas ni al número de pupitres. Concretamente, en términos de la educación, tenemos que llevar a que haya conectividad en el país. Eso tiene que ser una política de Estado. Pero en las propuestas de nosotros, primero, apoyar al maestro, capacitar permanentemente a los maestros y regresar a la escuela unidocente que en muchos lugares del país es una necesidad. No podemos desde un escritorio pretender hacer políticas que no están de acuerdo a lo que muchos sectores del país necesitan. Aquí hablamos de la educación básica, la educación de bachillerato y de la educación superior. Una educación básica en valores, una educación de bachillerato donde realmente hablemos que nuestros jóvenes hablen un muy buen inglés y que sea más práctica y pertinente en función de las industrias que hay en cada una de las provincias. Que desarrollemos también en la educación superior tecnológica y en términos de la educación superior profesional, que tengamos
no un Estado jamás que nos diga ni qué estudiar ni en dónde. Justamente la conectividad nos da la posibilidad de masificar la educación y, por supuesto, acceso a tanto conocimiento y sabiduría que en este momento está disponible en las redes. ¿Cómo fortalecerá su gobierno el sistema de salud en el Ecuador, que debido a las circunstancias está más golpeado que nunca? Claro, y mucho más viviendo una pandemia. Bueno, aquí en términos de las vacunas, que no sea el Estado que lo centralice. La campaña más exitosa que ha tenido el Ecuador en términos de vacunación ha sido 3 millones de vacunados en el año. De tal manera que vemos que el Estado no tiene esa capacidad. Tenemos que hacerlo también con la empresa privada. Pero nuestra propuesta de salud, primero, apoyar a nuestros médicos, que es lo que decía hace un momento, no puede ser posible que sigamos despidiendo médicos y enfermeras, tenemos que protegerlos. Segundo, con la tecnología, generar una plataforma tecnológica para que tanto en el sistema de salud privado y público en una sola plataforma permita tener el historial médico de cada uno de nosotros, que el sistema público, el IES, el sistema general, Fuerzas Armadas, de la policía y el sistema privado permitan que un médico ecuatoriano acceda fácilmente a la ficha, que si usted es aportante al IES y va a una clínica privada no tenga que estar 30 minutos levantando nuevamente una ficha. La tecnología lo permite. Y aquí también fundamentalmente en nuestra propuesta de salud, atención primaria de salud. Hace falta mucho aquí en el país. Tenemos muchas familias que tienen que movilizarse 3, 4 horas para llegar a hospitales y por otro lado saturamos los hospitales de especialidad por muchos casos que no requieren eso. Aquí los dispensarios médicos y centros de consulta que tenemos que masificarlos en el país y llevarlos a que regionalmente haya presencia. En caso de llegar a la presidencia, ¿cuál será su propuesta para combatir la corrupción en el país? Bueno, aquí ese sí es un problema muy grave porque algo que sí tenemos claro, tenemos una ruta, una clara hoja de ruta en lo económico y una clara hoja de ruta en lo social, pero también tenemos sumamente claro que si no logramos administrar un Estado sin corrupción, nunca habrá dinero suficiente ni tampoco voluntad para atender los problemas que estamos teniendo. Aquí, con la tecnología, nuestra propuesta es a través de la transparencia. Eso es un concepto ya que se maneja en Naciones Unidas. Yo recibí una capacitación en tal sentido que solamente con 2 procesos fundamentales, transparentemos todo lo que son los procesos de contratación pública y los procesos de uso y desembolso de fondos públicos, de tal manera que cualquier ciudadano se convierta en veedor. Y también decisión y liderazgo, que demos el ejemplo a la ciudadanía y es hora que tengamos un liderazgo en valores. En mi gobierno, un funcionario investigado inmediatamente removido de su posición de poder para que se defienda como un ciudadano cualquiera y una vez que muestre su inocencia que regrese, pero que no veamos lo que hemos visto en este y en el anterior gobierno, que ya comencemos a dar el ejemplo desde el gobierno a todos los ciudadanos. El sector turístico ha manifestado su desacuerdo en torno a las medidas emitidas por el gobierno nacional que en medio de la pandemia no les ha permitido reactivarse y más bien, dicen ellos, pues ha agravado su situación. ¿Cuál sería la propuesta que maneje su gobierno? Pero claro, es realmente inaceptable. Vivimos una pandemia, pero no es el confinamiento lo que nos va a poder ayudar porque tenemos cantidad de familias que no tienen que comer el día de mañana. Aquí tenemos que generar también actividad económica y concretamente un sector tan golpeado como el sector turístico, también el sector comercial, pero fundamentalmente el sector turístico. No es entendible cómo podemos cerrar esa posibilidad para que este sector que está convaleciente le damos la estocada final. Yo ya me di la primera vuelta a la República como candidato y he llegado a hoteles muy sencillos y muy simples y algo que sí puedo dar fe es que es el más sencillo de los hoteles. Cumple con normas de bioseguridad, de tal manera que no es el camino confinar a la población, el camino es un gobierno responsable que genere capacitación, pero que también dé los elementos de bioprotección a gran parte de la ciudadanía que no tiene los recursos económicos para adquirirlos por sí mismos. La seguridad, ya para finalizar, es otro tema que preocupa a los ecuatorianos. ¿Cuáles serían sus propuestas en este sector? En primer lugar, tenemos que reactivar la economía porque evidentemente no habrá policías suficientes que custodien a la ciudadanía en la medida en la cual tenemos una grave situación económica. Pero aquí también tenemos que potencializar a la Policía Nacional y si es que tenemos que tener leyes que protejan al policía. En campaña electoral vemos cantidad de propuestas y cantidad de propuestas en demagogia. Aquí lo que hablamos es de el pueblo armado es la policía. Capacitémosle y démosle los recursos, pero también démosle las leyes suficientes. Hace unas
4 semanas, un policía mata a un delincuente que estaba con arma de fuego y es el policía el que tiene que pagarse de su billetera el defenderse para no ir preso el policía. Si queremos una sociedad que esté segura, tenemos que tener policías que también estén protegidos con leyes que les protejan a ellos. Muy bien, muchísimas gracias por habernos permitido conocer su visión y sus propuestas para nuestros televidentes de Gama Noticias. Hemos conversado con Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. Son las 13:32. Continuamos informando y les contamos que el COE Nacional acató la disposición de la Corte Constitucional que dejó sin efecto el decreto de excepción. Sin embargo, ratificó varias de las medidas adoptadas para evitar contagios de coronavirus. Además, se preparan para atender un incremento de contagios. Esta mañana las autoridades del COE Nacional ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer la situación actual del país, luego de la resolución emitida por la Corte Constitucional que dejó sin efecto el decreto ejecutivo 1217 sobre el estado de excepción que se aplicaba en el país. Seguir monitoreando lo que sucede con los contagios y mantener un diálogo con las autoridades competentes a fin de poder establecer cuáles son los lineamientos que libremente el Estado puede aplicar y cuáles son los lineamientos para los cuales requiere un estado de excepción y qué tan indispensable es solicitar ese estado de excepción. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, ratificó varias medidas, es decir, muchas de ellas ya estaban vigentes en el país por el contexto de la emergencia sanitaria. Quedan suspendidas las clases presenciales, todos los pilotajes que se establecieron, tanto de las 15 universidades como de las 204 instituciones públicas y de las 79 instituciones públicas y privadas, este es un total de 283, y del retorno de los docentes hacia las instituciones educativas queda suspendido hasta el 18 de enero. El teletrabajo igualmente se ha establecido hasta el 18 de enero, las condiciones son las mismas, las fronteras terrestres y puertos marítimos siguen cerrados, los eventos públicos masivos siguen suspendidos por la vigencia de protocolos en los aeropuertos, tal cual lo indicó el ministro de Salud, siguen vigentes. Asimismo, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, manifestó que se han vuelto a implementar aquellas áreas de los hospitales que fueron adaptadas en su momento para recibir a los pacientes de COVID-19. La implementación de las camas UCI en términos de personal, en términos de cantidad de ventiladores, en términos de EPPs, en términos de medicamentos, esos son los ejes que nosotros estamos trabajando como para aumentar la capacidad. César Paredes, Gama Noticias. 13:34. Hacemos una pausa y al volver les contamos que un tribunal londinense negó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Les contaremos la causa. Noticias del mundo. Reino Unido sumó la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el COVID-19. De este modo, espera acelerar la campaña de vacunación que inició en diciembre. Un hombre de 82 años y que está en el grupo de riesgo al necesitar diálisis fue vacunado esta mañana en el Hospital Universitario de Oxford. De esta fórmula, el Reino Unido ya tiene comprometidas 100 millones de dosis, es decir, lo necesario para vacunar a 50 millones de personas, pues se debe aplicar en 2 dosis. Una de las ventajas de la vacuna de Oxford AstraZeneca es su fácil almacenamiento, pues puede permanecer en una nevera normal. La de Pfizer y BioNTech necesita conservarse a 70 grados centígrados, bajo cero. Intenso frío y abundante nieve caracterizan al mal tiempo en Europa. Un matrimonio murió sepultado por un alud en Italia. En tanto, en España, 14 comunidades están en alerta por las fuertes nevadas. El manto blanco ha alcanzado hasta 1,5 metros de altura, con el peligro de avalanchas, por lo que en algunos lugares se vieron obligados a cerrar carreteras. Mientras que en Alemania la nieve no es el peligro, es la propagación del coronavirus debido a la afluencia masiva de esquiadores a una estación de montaña cerca de Frankfurt, pese a los llamamientos del gobierno y las restricciones impuestas.
El diario Washington Post difundió la grabación de una conversación en la que el presidente estadounidense Donald Trump presiona al secretario de Estado de Georgia para que encuentre 11.780 votos que le darían la victoria en ese estado. El funcionario replicó que los resultados estaban bien y Trump le advirtió que estaba corriendo un gran riesgo al no hacer lo que le decía. Mientras tanto, el nuevo Congreso ha tomado posesión y una docena de senadores republicanos planean impugnar el próximo miércoles la certificación del Congreso de la victoria electoral de Joe Biden. Para ese día 6 de enero se han previsto una gran manifestación de partidarios del presidente saliente en Washington. La investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos está prevista para el 20 de enero. Un tribunal británico rechazó la petición de extradición de Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien afronta en el país norteamericano cargos por espionaje y piratería informática. La jueza británica de distrito, Vanessa Baratzer, explicó el rechazo de la petición de Estados Unidos por temor a que el activista pudiera suicidarse. El argumento es que la extradición sería opresiva debido a la salud mental de Assange. El gobierno de Estados Unidos señaló que apelará a la decisión. En tanto, los abogados de Assange pedirán su liberación de la prisión de Londres, donde fue recluido hace más de año y medio. 13:39, momento de una pausa y al volver en Rating 2.0 les contamos por qué el cantante colombiano Maluma suena como uno de los invitados al show del medio tiempo del Super Bowl 2021 y lo mejor del mundo de los videojuegos. Arrancamos un nuevo año de información, un año de vida y de desafíos. Y para ello tenemos para ustedes palabras que alientan en la voz del padre de la Arquidiócesis de Quito, Livingston Olivares. El Evangelio de San Juan nos habla del diálogo entre el apóstol Tomás y Jesús. Y ante la pregunta de Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les va a responder: yo soy el camino, la verdad y la vida, recordándonos también a nosotros que Jesús es nuestra única salvación. Seguimos viviendo momentos de angustia, momentos de temor, momentos de impotencia ante esta pandemia, pero también tenemos la seguridad que Jesucristo sigue caminando con nosotros. Sigamos siendo buenos hijos de Dios, sigamos siendo solidarios y amando al prójimo, sigamos agradando a Dios con buenas obras. De esta manera habremos encontrado el verdadero camino, la verdad y la vida aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Rating 2.0. Hoy en Rating 2.0, Anaís Estrada nos cuenta por qué el cantante colombiano Maluma suena como uno de los invitados al show del medio tiempo del Super Bowl 2021 y las últimas novedades del mundo de los videojuegos. Anaís, muy buenas tardes, un excelente inicio de año. Gracias, Valeria. Igualmente para nuestros amigos televidentes, que tengan un excelente inicio de semana en este primer lunes del 2021. Toda la felicidad del mundo para ustedes. Iniciamos. ¿Maluma o Ariana Grande? Es la pregunta que muchos se hacen para saber quién acompañará al reconocido cantante y productor canadiense The Weeknd en el show de medio tiempo que ofrecerá durante el Super Bowl. Y Justin Bieber arrancó el 2021 con una sorpresa para sus fans. Se trata del video de su canción denominada Anyone. Veamos. La revista estadounidense Billboard centró las expectativas. Publicó una foto que hace creer que Maluma podría ser uno de los invitados al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2021, el partido televisado con mayor rating en el país norteamericano, que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en Tampa, Florida. El compositor y productor canadiense The Weeknd, quien colaboró con el Pretty Boy en Hawái, es uno de los artistas confirmados. Si Maluma llega a participar, sería el tercer cantante colombiano en hacer parte de este show después de Shakira y J Balvin. De cantante a boxeador,
Justin Bieber estrenó el video de su canción Anyone. En el clip dirigido por Colin Tilley, Bieber interpreta a un boxeador que va ascendiendo en su camino al título. A la par se desarrolla una historia romántica donde la actriz Zoe Deutch interpreta el interés amoroso del deportista. Para grabar este video, el artista ocultó todos sus tatuajes con una larga sesión de maquillaje que compartió en su cuenta de Instagram. El video fascinó a los fans del canadiense. Y los amantes de los videojuegos, presten atención. Marc Arthur inicia el año vestido de gala. Pistas nuevas y personajes por tiempo limitado hacen parte del tour de Año Nuevo disponible en la aplicación para celular. Y en lo mejor de la web, una perrita salva a otra de morir ahogada en una piscina. Veamos. Mario Kart Tour, el videojuego móvil de carreras, inicia el 2021 con una copa especial recibiendo el año con atuendos de gala para la ocasión. El Tour de Año Nuevo pondrá a prueba a los jugadores ya que algunas de las carreras se desarrollarán en RMX2, una nueva variante del popular y colorido circuito. Por otro lado, Toant y Paulini regresan con indumentarias especiales. Además, los jugadores podrán conseguir 3 coches con un aspecto bastante llamativo y otros accesorios especiales. La actividad estará disponible hasta el 13 de enero. Esta perrita valiente salvó a su compañera. Otra perrita que tiene más de 10 años y que además es ciega, tiene varias complicaciones derivadas por su edad. En el video se puede observar cómo la pitbull se desorienta mientras pasea por el borde de la piscina y cae al agua. Al ver la escena, la otra perrita, una pastora alemán, no tarda en llegar para ayudarle. Empezó a correr desesperada por todo el borde de la pileta, hasta que logró agarrarla por el cuello por unos segundos y así la guió hasta la escalera y la rescató de morir ahogada tras caer en la piscina. Qué increíble y qué maravilloso este gesto de solidaridad, de amor. Así es, Valeria. El hecho ocurrió en una casa en Santa Fe, en Argentina. La dueña de estas mascotas compartió el video en Facebook y ahí es donde los internautas elogiaron esta acción de Caipiriña. Así se llama. A Luna. Así se llaman las dos perritas. Qué maravilla, qué lindo iniciar el año con este ejemplo que nos dan nuestros animalitos. Muchísimas gracias, Anaís, y a ustedes, amigos televidentes, por haberse informado con nosotros. Vienen los deportes. Que tengan todos un excelente inicio de año y un excelente día, lunes, ya 4 de enero, ¿no? Así es, Valeria. Fuerte abrazo, amigos. Buenas tardes. Gamavisión presentó Gama Noticias.